Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Comentábamos hace semanas que con la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, las cosas iban a bajar un poco de gradiente. Así ha sido en el día de hoy, un día muy tranquilo, donde vamos a empezar nosotros la última semana de esta temporada. Recuerden que acabaremos el próximo domingo la cuarta temporada. Ya les anunciamos que habría quinta temporada. No sabemos si haremos la presentación esa misma semana, y con los acontecimientos disparados, a lo mejor, como quien dice, tendremos que hacer algunos programas antes de empezar en septiembre. Pero bueno, ese compromiso saben que ha existido siempre en estas 4 temporadas y no duden que lo vamos a hacer. Hoy decíamos de esas cosas que parece que tampoco haya mucha cosa, pero hay un detalle que creemos importante antes de los titulares resaltar. Resultado de las elecciones francesas, que donde parece que ha ganado el partido de Le Pen, lo que algunos llaman la ultraderecha. Y lo que debemos destacar no es tanto la victoria o no, sino un hecho que hemos comentado muchas veces en el canal. Los partidos, digámosle, populistas, que defienden más, digamos, el Estado, que viven menos en Narnia, vamos a decirlo así, como podría ser este de Le Pen, que viven más en la calle, etcétera, se favorecen cuando la gente sale a votar en masa. Hay el equívoco muchas veces, que en este país sobre todo se hablaba de que no, cuando hay votaciones mayoritarias es que sale la gente, perdón, la gente de izquierdas a votar y se movilizan. No se equivoquen. La táctica que deben hacer los partidos de centro derecha, de derecha si quieren, es conseguir ilusionar a la gente, porque la gente que les vota es la gente que se queda en casa. Y si consiguen grandes movilizaciones, los resultados son espectaculares. Se lo pueden decir a Ayuso, 80 y pico por ciento gana. Lo pueden ver en Cataluña, 49% gana el independentismo o gana la izquierda. Esa es la realidad. Hay que conseguir ilusionar, conseguir amplias participaciones para que algunos puedan gobernar. Y fíjense, hay un detalle que no debemos olvidar. Seguramente el votante de, vamos a llamarle así, de centro derecha o de derecha extrema si quieren, todo es amalgama, lo que podría ser el votante del 6 al 9, al 10, es el votante que tiene más frustraciones, porque es el que intelectualmente, y lo decimos con todo el cariño, tiene más conocimientos, y es el que valora tanta información, y es el que más rápido se desilusiona. Mientras que el votante que se mueve entre el 0 y 4 funciona por dogmas. Ya lo saben, y no vayamos a ser fachas, que no gobierne la derecha, funciona por dogmas, con lo cual es muy difícil desilusionarlo, excepto obviamente que trabajes la contrainformación, y en eso deberían estar trabajando algunos partidos en España, porque o logran que haya grandes participaciones o las cosas tardarán en cambiar. Decíamos, empezamos hablando de la importancia de la participación, pero lo vamos a dejar para un tema posterior cuando hablemos de Francia. Empecemos hablando de que esta semana, aparte de ser la última del canal de esta cuarta temporada, es la última porque vamos a esperar a la declaración en principio de Begoña el día 5, si nos equivocamos el viernes, y vamos a ver, justo por cierto el mismo día, que ya es casualidad que jugará España los cuartos de final con Alemania, vamos a ver primero si va, si declara, y luego qué hace. En principio parece que si va no va a declarar nada, se va a negar a declarar, y vamos a ver las peticiones de las partes. Porque si hay alguna evidencia clara, alguna de las partes podría plantearse, y se está planteando, pedir el ingreso en la cárcel. ¿Ustedes se imaginan qué podría pasar la tarde del viernes? Recordarán que el juez no lo puede hacer si no lo pide una parte. La tarde del viernes, si por ejemplo alguna parte pide el ingreso en prisión de la señora Begoña y el juez por lo que sea lo acepta, mismo tiempo, y no por decirlo, pues saben que aquí lo del fútbol empieza a sumar casualidades muy curiosas. Sucede eso mismo. Puede ser un viernes muy intenso. Semana donde también vamos a conocer más cosas del hermano de Sánchez. Vamos a conocer más cosas del tema de Koldo. Seguramente esa vinculación que ha salido, esa torre, pues puede tener alguna importancia más de la prevista. Sobre todo por el amalgama de sociedades que hay detrás y toda esa historia. Ya hemos dicho en más de una ocasión que esto no es
un señor aislado, no es un hecho aislado, que un señor se dedica a chorizar dinero, no, esto es una trama criminal organizada, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, con lo cual tiene múltiples ramificaciones, y ramificaciones a veces difíciles de explicar, difíciles de entender y sobre todo difíciles de descubrir. Y fíjense que esto al final va de salvarse cada uno individualmente. Y hoy ha surgido esa información de esa filtración de la reunión del despido de Ábalos, no sé si la han leído en los medios, donde según parece Ábalos le decía a Sánchez, no pongas en riesgo mi reputación. Claro, ustedes imagínense una reunión a grito pelado entre dos personas, pues ¿quién la va a filtrar? O uno u otro. Pues es obvio, o parece obvio, que quien filtra esa información es Ábalos, como un método de presión, diciéndole a Sánchez, ojo por dónde vas, que yo sé muchas cosas que puedo explicar. La presión, presión, presión. No piensen que solo vendrá de los medios, no piensen que solo vendrá de los jueces, sino también podrá venir de dentro del propio partido y sobre todo de dentro de gente implicada que precisamente no le importa subir la presión si ellos evitan la prisión, porque esto ya está en tiempos de barrotes. Y parece que la apuesta cada vez más decidida dentro de algunos es impedir entrar en la prisión y para ello, pues oiga, si hay que mover cualquier cosa, pues lo hacemos. Luego nos iremos a esas cosas curiosas todavía del Consejo General del Poder Judicial y esa entrevista del señor Feijóo, donde entre otras cosas se ha dicho que si él tuviera a su mujer imputada, dimitiría. Bueno, en fin, esas palabras las carga el diablo, porque aquí mañana puede venir alguien y yo qué sé, nadie somos vírgenes, vamos a decirlo así, señor Feijóo. Y obviamente esas palabras todos las entendemos, pero imagínense, yo qué sé, que tiene una multa de tráfico sin pagar y un juez decide investigarlo. Debería dimitir tras las palabras que ha dicho hoy. A veces, y lo hemos dicho en muchas ocasiones en este canal, decir frases que no aportan nada es una auténtica, gilipollez. Y no sabemos si es que últimamente Feijóo está luciéndonos en esa línea, pero ciertamente no parece muy inteligente. Lo curioso es que ha atacado el tema del Consejo General del Poder Judicial, que ha firmado, ha atacado al PSOE y curiosamente quien le ha respondido es Bolaños. Porque aquí hay una cosa que no se entiende, ya explicábamos en el último programa. Firman Bolaños y Pons, fracasa, porque hay que decirlo así, lo dijimos la misma noche, solo hay que ir a los jueces. El PP en esa decisión, no sabemos si la asume Pons o no, pero Feijóo asume esa responsabilidad, Pons desaparece. Pons ha llegado a decir que el acuerdo, que esto ya es muy lamentable, suponemos que lo de escribir no le debe ir muy bien si no sabe ni redactar un contrato, dice Pons, como ha recordado un juez, que el acuerdo no es vinculante, pero que ellos se sienten vinculados políticamente. En fin. Ejemplos que pusimos otro día. Tú no firmas lo del divorcio, pero psicológicamente estás divorciado. Y quiero la mitad de mi casa. Perdón, señoría, ¿usted lo ha firmado? No, pero estoy vinculado políticamente, psicológicamente. No se pueden decir tantas gilipolleces, como dice Pons, por minuto cuadrado. Es bastante sorprendente que además, en vez de asumir la cagada, porque no puede asumir el PP la cagada, se hundan más en la cagada, como está haciendo el señor Feijóo. Porque en esta situación donde uno notoriamente, y miren que no sabe mal decir que tiene razón Bolaños, pero uno notoriamente lo que debe hacer es, cuando no tienes argumentos, cambia de tema. Cuando te preguntan una cosa y no sabes la respuesta, hábilmente cambia de tema. Pero Feijóo sigue insistiendo, y no se da cuenta además que el PSOE le responde con Bolaños para intentar humillarlo. Quemar a Bolaños saben que no es ningún problema para el presidente Sánchez. Luego nos iremos a Francia, donde ha ganado Le Pen, y debemos todos hacer una reflexión sobre la Europa actual. Parece que Europa se está empezando a cansar del buenismo, vamos a decirlo así, porque al buenismo
vamos a decirlo más claramente todavía, parece que ha favorecido pues a unas estructuras que han vivido de la política estos 15, 20 años y no a los ciudadanos. Ya saben aquel dicho que decíamos de que en Estados Unidos se inventa, en China se copia y en Europa se ponen impuestos. Así no se va a ningún lado. Así no se va a ningún lado y la gente se cansa, la gente se empieza a cansar y fíjense la curiosidad que hemos explicado al principio de que la victoria de Le Pen nace por una amplia participación. Las participaciones elevadas favorecen a los partidos entre el 6 y el 10 más que a los partidos entre el 0 y el 4, entre el 1 y el 4, como muchos han vendido durante muchos años en Europa. Esa es la realidad. Mucha gente que no iba a votar, pues salta a votar porque está cansada. Pues claro, la gente está cansada cuando se da cuenta que los políticos toman de la mano su discurso y notan que les puede ilusionar ofreciéndoles soluciones. Cuando los políticos les ofrecen lo mismo que tenían, pues oiga, la gente no les vota en contra, no se equivoquen, la gente se queda en casa. ¿Qué es lo que pasa? Cataluña, País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Sociedades retrasadas, sociedades políticamente fracasadas. Y ese es el objetivo, obviamente, del PSOE en toda España. Y obviamente, parece que no decimos nada nuevo. Objetivo donde la oposición parece colaborar con sus metidas de pata constantes. Y acabaremos hoy hablando de ese aumento a riesgo inminente de atentado. Es una noticia que ha salido hace unas pocas horas de las bases americanas en Europa. Ha sido activado la alerta Charlie. Ya saben que los americanos todo esto lo tienen por nombres. Que es el segundo nivel máximo, vamos a decirlo así, de alerta cuando se habla de un riesgo inminente. Es cierto que el nivel 1, para entendernos, es un riesgo inminente conocido, es decir, sería para aquellos que les gustan mucho las películas o no les gusta, igual, lo entenderán rápido. Cuando es el nivel Charlie es cuando son conscientes de que hay algo, pero ni saben dónde, ni saben exactamente el qué. Son habitualmente informes de inteligencia. Cuando es el nivel superior se sabe, vamos a poner un invento, que hay 12 fulanos moviéndose por algún país y entonces es un nivel ya no inminente, sino que ya directamente se va a la caza, vamos a decirlo, de aquellos que pueden hacerlo. Obviamente, a muchos les puede sorprender que haya que se eleve, ese nivel Charlie en las bases, porque los últimos atentados yihadistas, no nos olvidemos, no han sido contra bases. Han sido contra ciudadanos normales. Con lo cual, a nadie le extrañe que en breve, en algún país de Europa, estamos pensando obviamente en la Alemania de la Eurocopa, se eleve todavía más el nivel antiterrorista, porque las acumulaciones son lugares donde, por desgracia, hay gente que le gusta o le gustaría crear el mal. Todo en máxima alerta. Recordemos además, y no vamos a ser pájaros de mal agüero, obviamente, pero que mañana hay un partido en esta Eurocopa entre Francia y Bélgica, como sabrán bien, dos países donde los niveles antiterroristas y los ataques terroristas pues han sido prácticamente la avanzadilla en toda Europa. Riesgo máximo, mañana a las 6. Vamos a ver, esperemos que esto sea simple y llanamente un aviso para controlar mejor la situación. Pues si les parece, empezamos este domingo, donde el fútbol ya empieza a irrumpir con fuerza, hablando de esta semana que empieza, la última del canal, en esta cuarta temporada, y donde va a acabar con la declaración de Begoña el viernes. Ya hemos avanzado aquí que no tiene ninguna intención de ir a declarar. Está trabajando su abogado, el señor Camacho, en enviar cualquier tipo de escrito para intentar buscar una manera de apartar al juez del caso. Nos da sensación de que ya queda muy poco margen para que consiga eso. Ha hablado de todo, los medios prostituidos han sacado informaciones de su casa, etcétera, etcétera, han intentado desprestigiarlo, le han llamado como si fuera la Inquisición, pero el juez sigue aguantando.
y obviamente quiere aguantar hasta el viernes. En el caso de que vaya a declarar la señora de Begoña, saben que tiene la obligación de declarar, no puede, hombre, puede ponerse enferma. En este país cualquier cosa, solamente la cosa más tonta es la que hará. Parece obvio que no va a declarar delante del juez, se va a negar a declarar, que tiene su derecho obviamente a no hacerlo, y solo responderá obviamente a las preguntas de su abogado. Eso parece la lógica. Y aquí viene un elemento muy importante de esa cita el viernes, que es qué puede aportar el juez, qué se va a conocer o el viernes o incluso un poquito antes, y qué van a pedir las partes acusadoras en ese momento. Está claro que si estamos hablando de un simple robatorio de la marca, por ejemplo, de la Complutense, pues difícilmente se puede pedir, por ejemplo, el ingreso en prisión, obviamente, porque no tendría ningún sentido. Estamos hablando de condenas escasas, vamos a decirlo, 4, 5 años de cárcel, escasas, coño, que nos cae a nosotros y es una putada, pero no estamos hablando de algo que puedas pedir medidas previas. Pero claro, si se consigue hilar que se trata de una organización y una trama criminal donde una persona importante sería Begoña, no por su inteligencia, vamos a decirlo así claro, sino por el uso repetitivo que haría de las instituciones, estamos hablando de algo que nos podría elevar una supuesta condena a bastantes más años. Y ahí a lo mejor sí que alguna de las partes se decide a pedir un ingreso preventivo en prisión. Es harto difícil a estas alturas, pero faltan días, falta partido. Esto es como que haya visto yo el fútbol, que se lo digan a Inglaterra-Eslovaquia, que era el minuto 90 y pico, y han marcado. Falta partido. Y puede ser interesante el planteamiento que vamos a ver durante toda la semana, porque ya les avanzamos que esta semana queremos que va a ser una semana de noticias que irán saltando sobre la marcha. Todo está con la visión puesta en el viernes y va a haber de todo. Va a haber desde nuevos movimientos de la defensa de Begoña para evitar que vaya, nuevas acusaciones fundadas o inventadas, si quieren, contra el juez. Se va a mover todo a un nivel muy elevado de velocidad. También van a aparecer nuevas demandas, van a aparecer nuevas informaciones, algún informe seguramente también va a aparecer. Alguna de estas historias que han aparecido de la trama organizada con la casa esta de Cádiz del señor Ábalos, la sociedad que está en concurso, las sociedades de Elvas, el hermano. Oiga, que al final siempre hemos dicho lo mismo. El problema de estas tramas, el problema de estas situaciones incluso, es que si no tienes un punto de inflexión, pues pueden ir sumando, pero de aquella manera. Pero claro, ahora hay un punto de inflexión, que es la declaración de Begoña. Hay un antes y después. Con lo cual, por un lado, los que defienden su posición van a intentar evitarlo, y los que atacan su posición saben que el viernes llega la Navidad, y que antes de la Navidad hay que tener algo, si quieren un pavo, puesto para asar. Ahí viene la parte interesante. Y como hemos dicho desde hace semanas, la presión aumenta por doquier. Y cuando se abre todo el escenario, no solo hablamos de la señora del presidente, no solo hablamos del hermano del presidente, hablamos también obviamente de hipotéticos personajes que están en medio de esas tramas organizadas. Y uno de los nombres que a veces aparece, a veces desaparece, es obviamente el señor Ábalos, el exministro, el número 2 en su momento de Sánchez, el que le llevó a la presidencia de gobierno. Y hoy se ha filtrado, curiosamente, una reunión donde solo estaban Ábalos y Sánchez y Ábalos, con lo cual se puede imaginar que o lo ha filtrado uno o lo ha filtrado otro. No hay que ser Einstein tampoco, saben que aquí no pasamos por Einstein, obviamente, pero tampoco pasamos por el tonto Simón. Está claro que Ábalos, viendo que todo se empieza a calentar cada vez más, es consciente de que si aparece en el escenario con fuerza Begoña, aparece el hermano y aparece, la madre que los parió a todos, él pasará a ser un peón al que nadie le importa nada. Y él ha sumado su solución, obviamente, a la solución de toda la trama.
Él ha logrado creer que si se salva la trama, se salva él, pero él es consciente de que si la trama acaba cayendo, de él nadie le va a importar nada. Y podrá ser como un Correa cualquiera, recuerden aquel que pringó años y años de cárcel. ¿Y qué tiene que hacer Ábalos en una situación así? Pues hacer que no se olviden de él. Presidente, ya que no me coges el teléfono, filtraré al diario la bronca que tuvimos cuando me echaste. Y pondré en mi boca, no pongas en riesgo mi reputación. Como indicando de que yo tengo reputación, en fin. Suponemos las lucecitas rojas se encendían a su paso, con lo cual alguna reputación tendrá. Y no sean malvados, que he dicho reputación todo seguido, no he dicho reputación. Que no sean gente malvada que nos escuchan a estas horas. Y obviamente la presión que implica y lo que está diciendo Ábalos a Sánchez es bastante evidente. Oye, que puede explicar nuestras conversaciones personales y que diga que no pongas en riesgo mi reputación es una gilipollez al lado de todo lo que puedo explicar. La presión contra Sánchez empieza ya no solo en los medios, ya no solo en los jueces. En la oposición, de momento, se está esperando todavía, vamos a ser sinceros, sino empieza hasta dentro de su partido. Porque Ábalos forma parte del partido. Y Ábalos sabe muchas cosas que no harían quedar bien la reputación precisamente del presidente Sánchez. Y a todo esto, obviamente, la oposición debería estar frotándose las manos en esta semana, debería estar diciendo, wow, dice, vamos a llegar aquí el viernes con la declaración de la mujer del presidente. Vamos, ustedes se imaginan que en cualquier gobierno, cualquier país, del mundo, que empezara la semana donde la mujer del presidente, el hermano está imputado, pero la que va a declarar es la mujer, ya que toda la oposición de cualquier país, desde Suazilandia, con todo el respeto que no sabemos si hay oposición, a Tuvalu, saben esos países que hay en el océano, a Kazajstán, a cualquier país del mundo, se frotarían las manos. Pues aquí no, aquí están intentando explicar todavía su acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ. Y curiosamente, hoy lo ha explicado, ha intentado explicar Feijóo en una entrevista, y curiosamente quien le ha respondido ha sido Bolaños, bajando el nivel de Feijóo y diciéndole en pocas palabras que el recorrido no es el que explica el PP, sino es el que explican ellos porque es el firmado. Y ciertamente, y no sabe mal, lo hemos dicho, tiene razón Bolaños. Y queda constatado con esa frase que ha citado un juez hoy, donde indica unas palabras del señor Pons, el escritor del PP, donde dice Pons, no es un acuerdo vinculante, pero que ellos se sienten vinculados políticamente. Ya ven, miren, esto no es un acuerdo vinculante, no hay ningún papel firmado que diga eso, pero oiga, nosotros lo vamos a cumplir. En fin, no sé cómo lo ven ustedes, pero está claro que si el señor Pons lleva a la deriva al Partido Popular a firmar papeles que no son vinculantes, ¿para qué coño lo firman? ¿Y para qué coño nos venden que es una gran maravilla? Pues no, pues parece que Pons se equivoca y parece que Feijóo intenta asumir esa responsabilidad en primera persona, pero lo cierto es que lo asume porque han metido tanto la pata vendiendo de que era el acuerdo genial estrella que desbarataba al Partido Socialista, que lo asumes ahora o sumas otro ridículo a tu posición. Y parece que Feijóo ya no tiene más capacidad de hacer el ridículo, y lo que no se entiende, y lo decimos con toda la sinceridad, es que no tenga más capacidad de entender las cosas. Hoy debería aprender el señor Feijóo de las elecciones francesas, donde la máxima participación ha hecho que ganara el partido de Le Pen. Y curiosamente es algo que podría haber aprendido de las elecciones de Madrid, por ejemplo, donde a elevada participación los suyos arrasan.
Pero ya saben que hay mucha gente con complejos, y esto nosotros lo hemos visto muchas veces en este país, donde cierto tipo de gente, ahí debemos incluir obviamente al señor Feijóo, no valoran lo que pasa a su lado, sino valoran más lo que pasa a miles de kilómetros de nuestro país. Y quizá el equipo de Feijóo no ha entendido o no había entendido hasta ahora que lo que requiere para ganar unas elecciones, ganar y gobernar, que no se equivoque, es la máxima participación posible de los ciudadanos. A diferencia de lo que se ha vendido siempre en los libros de estilo políticos de este país, que a mayor votación votan más las izquierdas. Falso. Falso. Los que, perdón, los que viven de rey ahora, ¿quiénes son? La gente que trabaja, autónomos, empresarios, y están, hoy que es final de mes, sudando a la gota gorda, o los que viven, como se dice vulgarmente, de las paguitas sin pegar bote al agua. Pues parece que estos son los que están encantados de la vida. Pues estos van a votar sí o sí, porque se les acaba el chollo. Y los que están hasta los cojones se dan cuenta de que los partidos de la oposición no les ofrecen nada interesante. Aún algunos pensamos o esperamos alguna propuesta del PP, vamos a decirlo con claridad, por ejemplo de los autónomos, que son 12.000 miserables millones al año en el presupuesto del Estado, que se permitiera que no pagaran, vamos a decirlo así de claro, no que no pagaran un año, no, que no pagaran nunca, porque crean riqueza. Son de esos movimientos que harían solamente a lo mejor que un 5% de gente más fuera a votar. Porque lo que necesita el PP es ilusionar a la gente. También hablamos de Vox, que saben que está con sus batallas, ahora está nuevamente con la batalla con Alvise, cosa que no se entiende. Hace 2 días lo ignoraban, ahora dicen que no lo ignoran, en fin, parece que se han dado cuenta que les roba votos. Y Alvise, por cierto, es de los pocos, o el único, vamos a decirlo así de claro, ya saben nuestra opinión, pero ha logrado que mucha gente que no fuera a votar haya ido a votar. Y la clave, señores del PP, aquí ya incluimos a Tellado, que últimamente parece que se ha juntado todo, las dos cabezas se han juntado en una. Incluso Ayuso, que con sus últimos balbuceos parece que no tiene muy claro lo de dar el salto. Ojo, que también lo podríamos entender. Pero para ganar, señores del PP, señores de Vox, señores de la oposición, hay que hacer que la gente vote masivamente. Y eso se ha visto hoy en Francia, donde a una arrasadora participación, en comparación con los anteriores comicios, pues ha ganado con facilidad el partido de Le Pen. Y el partido del gobierno ha quedado tercero en esta primera vuelta. Hay números de que podría llevarse la mayoría absoluta al partido de Le Pen, y algunos plantean que si esto podría ser el fin de Europa. Bueno, también recuerden que cuando ganó Meloni se iba Europa al carajo, y no parece que haya pasado. No parece que haya pasado. Y eso al final es algo que la gente debe empezar a valorar. Por suerte, en Europa, gobierne quien gobierne, las cosas no se van al carajo tan fácilmente. Quien haya estado en Italia últimamente, pues ve que no van matando inmigrantes por la calle, ni fusilándolos, ¿no? Ni van matando homosexuales, como nos venden aquí, ¿qué pasa? ¿No? Si en Francia ganaran, tampoco pasaría. Obviamente, pasaría más cercano a Estados Unidos, que quien entra de forma ilegal, pues sería expulsado del país. Y Estados Unidos es una democracia consolidada. Los complejos de Europa, la del Pony, la de Pegasus, la de Feijóo, pues es más amplia que esas miras cortas. Y hay que empezar a reflexionar que las victorias son tan democráticas como las derrotas. Y cuando sucede una victoria arrolladora es porque la gente está cansada y seguramente consigue ver a alguien que le ilusione.
y la oposición, cuando ve a alguien que lesiona, intenta destruirlo. Aquí tenemos la experiencia de Ayuso, que vamos, que yo creo que la han investigado a todos, no sé si tiene perro o gato, pero si tiene perro o gato seguro que le investigan mañana a ver si está vacunado. O si ha hecho alguna cosa, una caquita en la calle, vaya usted a saber. O el gato ha saltado de una habitación a otra, vete usted a saber. Pues en Francia se ha hecho lo mismo desde aquí. Y desde Francia, obviamente. Uy, que va a ganar la ultraderecha, que van a ir paseando por la calle echando tiros a la gente, ¿no? Al final, curiosamente, y esto es algo que deberíamos aprender todos, cuando impera la ley, los más beneficiados son las clases más bajas, porque son los que están más cerca de perder los derechos que otros. Nosotros lo hemos dicho, que conocemos un poquito zonas de Cataluña, del área Barcelona, donde gente de toda la vida pues ha perdido y prácticamente se encuentra como en el medio de Marrakech. Les aseguro que no son clase alta y les da miedo salir a la calle, y seguramente con orden saldrían sin problema, como habían salido los últimos 20 años, manteniendo su propia dignidad. Eso es algo que hay que valorar. Y hoy no queremos acabar sin esa novedad de última hora, esa decisión de Estados Unidos de elevar a nivel Charlie las bases de Estados Unidos en Europa por una alerta inminente de atentado terrorista en las bases. Como hemos dicho, no hay que olvidar que los últimos atentados yihadistas desde hace años no son en las bases, si no os equivocamos, la última en una base vio ser en Incirlik, por Turquía, hace muchos años, o ni eso, porque no nos suena ninguna más, pero habitualmente, por desgracia, los atentados son en lugares públicos. Hemos recordado Alemania, país de especial interés. Además, mañana hay partido de Francia, país de especial interés, y más, con la victoria de Le Pen. Además, contra Bélgica, que precisamente es otro país donde hay conflictos, vamos a llamarles así, o hay atentados, no vamos a irnos con hostias. Con lo cual, se puede imaginar que el estado de alerta, pues no solo debe aumentar en las bases americanas, donde los controles son mucho más exhaustivos, obviamente, sino también, obviamente, en la ciudadanía. Lo hemos comentado, en un ataque inminente hay un nivel superior todavía, que es cuando están identificados, digamos, y esto imagínense la película, que los van siguiendo, por decir de alguna manera, a los potenciales terroristas, y en este caso es cuando saben que hay algo, pero no tienen claro dónde va a ser. Informaciones de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que estar pendiente de este movimiento, esperemos que quede en nada, como siempre, porque solo le falta a Europa ahora cosas de estas todavía más conflictivas. Nosotros encaramos esta última semana antes de acabar la temporada, nos vamos a emplazar a mañana, estaremos seguramente todos los días esta semana, menos sábado seguramente, y el domingo haremos ya el programa final de la temporada. Ya hemos dicho y lo decimos nuevamente por si alguien duda, que si el lunes hay que volver, oiga, pues volveremos, porque esto al final nos gusta explicar los finales de las historias. Por cierto, ya colgamos el programa de Burgos ayer, quien quiera ver la conferencia coloquio, creemos que es interesante, un par de horitas, y sirve bien ahí para ponerla mientras en el coche, mientras haces cosas de fondo. Nos vamos a emplazar nosotros a mañana, como siempre decimos, seguimos.